Ya estamos de regreso. Qué bueno que sigues aquí. En esta segunda parte de la clase del día de hoy estaremos repasando el informe de lectura. Por eso es importante que te sitúes en tu cuadernillo número 4 en la semana 2, día 2, la actividad número 3. Está orientada a la producción de un informe de lectura. Ya que estamos repasando, quiero recordarte qué es un informe de lectura. Un informe de lectura, presten mucha atención, es una redacción corta que tiene el mismo título del texto y que resume las ideas principales del mismo texto. Para realizar un informe debemos de tener en cuenta su función y estructura. La primera parte de la estructura es el título. El título debe de dar una idea clara, relacionada con el tema del texto. Luego está la introducción. ¿Qué crees que debe haber en la introducción? Bueno, yo creo que es donde se hace una presentación del texto del que vamos a hacer el informe y el autor. Exactamente. También se incluyen en la introducción una oración tópica a partir de la cual se va a realizar el análisis. Dentro del desarrollo del contenido de la obra, se resumen la caracterización de los sucesos y los personajes, y dentro de la conclusión se replantea la oración tópica de la introducción. El informe es como un resumen breve sobre los puntos más importantes de un texto. Exactamente, muy buena intervención. Ahora que ya conocemos qué es un informe de lectura y su estructura, vamos a ponerlo en práctica. Les voy a enseñar un texto corto y juntos haremos un pequeño informe. ¿Están preparados? Sí, maestra, estamos listos. Bien, pues empecemos. Las plantas. Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. Partes de la planta. Raíz. Su función es fijar a la planta. Mediante ella, las plantas obtienen nutrientes del suelo. Tallo. Es el que le da soporte a la planta. Algunos tallos son delgados y flexibles. Otros, como los de los árboles, son leñosos y duros. Hoja. Es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. Flor. Es el órgano reproductor. En su interior posee los órganos que necesita para fabricar el fruto y la semilla. A ver. Después de haber leído el texto, ¿quién puede decirme cuál es el título del texto? Maestra, El título del texto es Las plantas. Muy bien. Como vimos anteriormente, que después del título va la introducción, ¿quién se anima a realizar la introducción del texto que leímos? Yo, maestra. Me parece que una buena introducción para este texto podría ser: las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. Este proceso se realiza en las hojas. En las hojas. Muy buen trabajo. Como luego de la introducción va el desarrollo, veamos qué podemos escribir en la parte del desarrollo. Maestra, creo que para el desarrollo podríamos decir que las plantas captan la luz del sol en las hojas. La luz del sol, unida al dióxido de carbono y el agua, se transforman en azúcares que se utilizan como fuente de energía. Bien. Las plantas tienen varias partes importantes que le ayudan a producir su alimento. La raíz, por medio de esta, obtienen sus nutrientes del suelo. El tallo le da soporte a la planta. La hoja toma la luz del sol para realizar la fotosíntesis y la respiración. Y la flor es el órgano reproductor de la planta. Muy buen trabajo. Ahora, para cerrar en la conclusión, ¿cuál podría ser? Maestra, entiendo que una buena conclusión sería:
Las plantas captan la energía de la luz del sol para transformarla y utilizarla como fuente de energía. A través de sus partes, la raíz, el tallo, la hoja y la flor le ayudan a realizar la fotosíntesis, su respiración y su alimentación. Muy bien. Han hecho un excelente trabajo. Ahora, repasemos un poco los conceptos aprendidos hasta ahora. Dijimos que un informe de lectura es una redacción corta que tiene el mismo título del texto y que resume las ideas principales del mismo texto. Para realizar un informe debemos de tener en cuenta su función y estructura. La estructura del informe se compone de 4 partes. 1. El título del informe. Este debe de dar una idea clara relacionada con el tema del texto. 2. Introducción, donde se hace una presentación de la obra y de una oración tópica a partir de la cual se va a realizar el análisis. 3. Desarrollo del contenido. Se resume la caracterización de los sucesos y los personajes. 4. Conclusión. Se replantea la oración tópica de la introducción. Con todo lo aprendido, seguro que comprenderás mejor las tareas de la actividad 3, semana 2, día 2, titulada Informe de lectura. Nos vamos a un breve receso y nos vemos en unos minutos para continuar con nuestro repaso del cuadernillo 4.